Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Hola, muy buenos días. Qué alegría estar de regreso nuevamente para meditar juntos la palabra de Dios. Hoy ya es domingo y regularmente es un día en que nosotros, los cristianos, nos levantamos más temprano porque vamos a gozarnos, a celebrar a Jesús en cada una de nuestras congregaciones locales. Y es un día de fiesta, es un día de celebración. Qué bendición, la verdad, tener estos tiempos tan maravillosos. Y bueno, ya estamos en el día número 13 con el título Ejemplo en la piedad. Y hoy corresponde bueno, estamos leyendo Primera de Timoteo, hoy corresponde el capítulo número 4, versos del 6 al 16. Vamos a leerlo juntos y al final lo meditamos. Dice de la siguiente manera: enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús, un servidor alimentado con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que has seguido. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Esto es muy cierto y todos deben creerlo. Por eso mismo trabajamos y luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y deporte y en amor, fe, pureza y pureza de vida. Mientras llego, dedícate a leer en público las escrituras, a animar a los hermanos y a instruirlos. Nos No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Y bueno, después de haber leído este pasaje de la escritura, ahora vamos a la meditación. En los primeros dos versículos, el apóstol Pablo le da una exhortación a Timoteo muy importante que nosotros también deberíamos de atender. Dice en el versículo 6, dice, enseña estas cosas a los hermanos y serás un buen servidor de Cristo Jesús. No hagas caso de cuentos mundanos y tontos. En la versión Reina Valera dice, desecha las fábulas profanas. La verdad que hoy en nuestros días es muy fácil comenzar una plática y desviarse de la palabra de Dios, más cuando no está como fundamento sobre nuestras vidas. Hoy, desafortunadamente, en muchas iglesias cristianas, algunos hermanos no tienen el hábito de ser serios estudiantes de la palabra de Dios. Y entonces muchas veces la verdad es que se desvían, se dejan llevar por las filosofías de este mundo, como dice Colosenses, y de huecas sutilezas. Pablo le dice ahí en el versículo 7, ejercítate en la piedad. Pablo usa una palabra así como cuando se utiliza cuando hacemos ejercicio, dice, ejercítate en la piedad. Y la verdad es que
bueno, cuando alguien hace ejercicio físicamente, aumenta sus resistencias, mejora su salud y lo mismo sucede también en nuestra vida espiritual. Nada más que la manera de ejercitarnos es diferente. Nosotros los cristianos, el gimnasio del cristiano está ahí en ese lugar de oración, cuando hacemos tiempo de ayuno, cuando leemos la palabra de Dios, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Jesús. La verdad es que en esos tiempos nos estamos ejercitando en la piedad y cada vez nuestras vidas espirituales son fortalecidas de una manera mejor. Y me gusta mucho lo que dice el versículo número 9. Hay algunos de mis versículos favoritos que pongo en la primera página de mi Biblia y este es uno de esos versículos. Dice el apóstol Pablo, dice, esto es muy cierto y todos deben creerlo. En la versión Reina Valera, ve lo que dice. Palabra fiel es esta y digna de ser recibidos por todos. En la versión latinoamericana dice, digno es este mensaje y digno de confianza y de ser recibido por todos. Y bueno, luego continúa diciendo, dice, estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Debes de ser un ejemplo. Y bueno, la verdad es que cuando somos jóvenes, yo me convertí a la edad de más o menos, bueno, me convertí a los 25 años. Mi hermano tenía en ese tiempo 18 años y recuerdo que a veces nos tocaba ir a predicarles a personas que nos doblaban la edad y a veces es un poquito intimidante, la verdad, cuando uno está comenzando, obviamente. Y, pero nosotros le pedíamos, siempre hacíamos mucha oración, le pedíamos al Señor que Él usara nuestras vidas y la verdad que nos sorprendíamos mucho porque nos prestaban tanta atención personas que a lo mejor en ese momento tenían 45 años, porque lo hacíamos también con mucha humildad, con mucho amor a aquella persona. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Nosotros no dejamos que nuestra juventud impidiera que el Señor usara nuestras vidas para llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje poderoso. Y muchas veces experimentamos eso que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, bueno, cuando los interroguen, no tengan temor de lo que habrán de contestar, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras necesarias en sus bocas. Y la verdad es que muchas veces lo experimentamos y es algo increíble permitir que el Señor use nuestras vidas y podamos ser ese instrumento en sus manos. Yo te animo a que si tú tienes temor, a lo mejor porque piensas que a lo mejor no estás lo suficientemente preparado, desde luego tenemos que prepararnos, pero mientras que llega eso, no podemos callarnos de este mensaje, como dicen los apóstoles ahí en el libro de los Hechos. Dice, nosotros no, cuando les prohibieron. No, si no mal recuerdo, es en el capítulo 5 cuando del libro de los Hechos que les prohibieron hablar y ellos dijeron, nosotros no vamos a callar lo que hemos visto y hemos oído. Y así tiene que ser la vida de un cristiano. A lo mejor, como te comentaba hace un momento, a lo mejor no estás tan instruido en la palabra de Dios porque tienes poco tiempo, pero permite que el Señor use tu vida. Y bueno, Pablo le dice, mientras llego, dedícate a leer las escrituras ahí en el versículo número 3. Nunca perdamos, descuidemos la lectura de la palabra de Dios, porque ello es el fundamento de nuestras vidas. Ello es lo que predicamos, no predicamos nuestro propio mensaje, sino el mensaje de Jesús. El versículo 14 es algo que yo ya había tocado también, como por ejemplo cuando Pablo en todas sus cartas, él comienza y él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que Pablo
tuvo un llamado. Él no dijo, yo quiero ser apóstol y yo quiero tener esta posición. Bueno, lo mismo sucedió con Timoteo y lo mismo debería de suceder con cada persona que está nombrado como pastor, líder en una iglesia. No ellos eligen tomar esa posición. Pablo no se proclamó a sí mismo como líder, sino él fue llamado por Dios y en el caso de Timoteo, él fue nombrado por el apóstol Pablo, él fue enviado. Y ve lo que dicen, no descuides los dones en el versículo 14 que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Bueno, la verdad que es triste, pero en mi ciudad, en Cozumel, hay muchas iglesias que se abren, nadie les impuso las manos, no hubo un liderazgo, un presbiterio que hayan ordenado a esa persona como pastor. Sencillamente se le hace fácil a una persona abrir una iglesia porque tiene contactos, porque tiene una fuente financiera sustentable y dicen, bueno, puedo abrir mi iglesia, pero tenemos que tener mucho cuidado de meter las manos en las cosas de Dios cuando no fuimos llamados. Dice la escritura que no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Él asigna el lugar a cada miembro en qué lugar va en el cuerpo. Como Pablo hizo esta analogía de un cuerpo con cada cristiano, ¿no? Unos son pie, unos son mano, unos son ojo, y así, pero Dios es quien determina el lugar que a cada uno le corresponde. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos.